Parte 3. Seguimos analizando uno por uno los textos donde el cristianismo indica que Yeshua abolió la Torá, por mandamientos nuevos que fueron creados por él mismo. Vamos a analizar otro texto que es muy utilizado. Hebreos 7:12. Pero cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Una de las cosas que debemos tener en cuenta, cuando analizamos un versículo bíblico sin el contexto, es que la interpretación gira más a nuestra suposición, o imaginación, y más si ya llevamos un dogma mental de por medio. O sea, como un hermano me dijo, un texto sin contexto, es solo un pretexto. Veamos el texto completo, de esa manera entenderemos de qué habla. Hebreos 7:11 al 12 dice: Por tanto, si en verdad la perfección fuese por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él ha recibido el pueblo la Torá, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Malquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Pero cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Ahora bien, Shaul es un hombre que nunca abandonó los preceptos y estatutos de la Torá, según vemos en los siguientes textos. Hechos 20:16. Porque Shaul se había propuesto continuar navegando sin detenerse en Éfeso, para no perder tiempo en Asia, pues se apresuraba por estar en Jerusalén, si le fuese posible, para Shavuot. A estos los griegos llamaron Pentecostés, ya que Shaul se había perdido la fiesta de Pesaj, conocida por los griegos como la Pascua, a la cual todos iban a Jerusalén. Hechos 18:21. Sino que se despidió de ellos, diciendo: Es necesario que esté en Jerusalén para la fiesta que viene, pero si Dios quiere, volveré a vosotros. Y zarpó de Éfeso. En este texto, se ve aún más claro lo que les quiero decir, sobre el judaísmo vigente de Shaul. Hechos 22:3 al 6. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación y en Jerusalén, la conocen bien todos los judíos. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, viví según el rito fariseo, la más ortodoxa secta de nuestra religión. Shaul, Pablo, no dejó de ser judío practicante para meterse a cristiano, esa es una tradición dogmática cristiana, por lo tanto sus textos no se pueden entender que indica violar la Torá, o en el peor de los casos cambiarla. Es así de simple, no tiene más vuelta y propósito, solo para aquellos que leen, únicamente en la búsqueda de pretextos. Conociendo de antemano que Shaul, Pablo, es un judío practicante, vamos a ver lo que dice en la carta que se acredita como suya, y que también se acredita que era para los judíos que había recibido a Yehoshua como su Masías. Shaul comienza en su carta a hablar sobre Yeshua como un sumo sacerdote o Cohen Agadol. Ahora bien, sabemos que el Cohen Agadol tenía que ser de los hijos de Aarón, los cuales ofrecía el sacrificio y la expiación al pueblo. El Cohen era el único que podía pasar el velo al lugar santísimo y hace la expiación por el pueblo, y tenía que ser descendiente directo de la tribu de Leví, descendiente de Aarón. Eso no tengo que explicarlo, pues todos ya deben saberlo. Ahora bien, algo importante de este tema es: ¿qué sentido tiene que los sacrificios levíticos se deban realizar, si ya el Mesías realizó el sacrificio máximo en la cruz, según algunos dicen, y en particular el cristianismo? Para responder esa pregunta debemos conocer el porqué de los sacrificios levíticos. Veamos qué nos dice la Torá. Vayikra, Levíticos 4:2 al 3 habla a los hijos de Israel y diles: Si alguno peca por ignorancia contra cualquiera de los mandamientos de Hashem sobre cosas que no se han de hacer, e infringe alguno de ellos, o si es el sacerdote ungido quien ha pecado en perjuicio del pueblo, por el pecado cometido ofrecerá a Hashem como expiación un novillo sin defecto. Como vemos, el pecado en el cual la ofrenda del sacrificio puede ser ofrecida, es por descuido, o por olvido, o por desconocimiento, en cual por medio de la ofrenda podrá ser ofrecido con garantía de su perdón. Veamos otro más completo. Bemidbar, Números 15:24 al 36. Sucederá que, si se hace por error, con desconocimiento de la asamblea, toda la asamblea ofrecerá un novillo como holocausto en olor que apacigua a Hashem, con su ofrenda vegetal y su libación, conforme al decreto, juntamente con un macho cabrío en ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación a favor de toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, pues fue error, y han hecho llevar su ofrenda. Un sacrificio ígneo a Hashem, y una ofrenda delante a Hashem por su pecado, por su error. Y le será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que reside entre vosotros, por cuanto fue error de todo el pueblo.
Y si una sola persona peca por error, ofrecerá una cabra de un año en ofrenda por el pecado, y el sacerdote hará expiación a favor de la persona que haya pecado por error cuando yerre ante Hashem. Y al hacer expiación a su favor, le será perdonado. Una sola ley tendréis para el que yerre, tanto para el nativo entre los hijos de Israel como para el extranjero que habita entre vosotros. Pero, ¿qué pasaría si una persona no pecare por desconocimiento, sino al contrario fue con todo conocimiento de culpa, y lo hizo con toda la intención ya que conocía bien el mandamiento? Veamos qué dice al respecto. Mas la persona que actúe con mano alzada, sea nativo o extranjero, ante Hashem ha blasfemado. Tal persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto ha menospreciado la palabra de Hashem y ha traspasado su mandamiento. Tal persona será cortada sin remedio y su iniquidad recaerá sobre ella. Mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, sorprendieron a un hombre que recogía leña en día de Shabbat. Los que lo sorprendieron recogiendo leña lo presentaron ante Moisés y Aarón y toda la asamblea, y lo pusieron bajo custodia porque aún no se había declarado lo que había de hacerse con él. Entonces Hashem dijo a Moisés: ese hombre ha de ser muerto irremisiblemente. Lapídelo con piedras toda la asamblea fuera del campamento. Entonces la asamblea lo sacó fuera del campamento y lo lapidaron con piedras, y murió, tal como Hashem había ordenado a Moisés. Comparemos con otros textos. Biblia textual: mas la persona que actúe con mano alzada, sea nativo o extranjero, ante Hashem ha blasfemado. Tal persona será cortada de en medio de su pueblo, Biblia Kadosh. Pero un individuo que comete pecado presuntuosamente, ciudadano o extranjero, está provocando a Hashem. Esa persona será cortada de su pueblo. Reina Valera con números de Strong, mas la persona que hiciere algo con altiva, H7311, mano, H3027, así el natural como el extranjero, a Hashem injurió. Y la tal persona será cortada de en medio de su pueblo. Torah 1999, la persona que actuaré de forma arbitraria, tanto nativo como prosélito, ha blasfemado al Eterno. Esa persona será apartada de su pueblo, como vemos, no tenía remedio, y ningún sacrificio lo salvaría. La palabra clave allí es, según el diccionario de Strong H7311. Rum. Arbitraria, presuntuoso, alzada o altiva raíz primaria. Estar elevado. Activo elevarse o levantarse, en varias aplicaciones, literalmente o figurativamente. Acrecentar, alabar, hacer alarde, altivo, alto, alzar, apartar, aumentar, criar, dirigir, elevado, elevar, eminencia, enaltecer, enaltecimiento, encrespar, encumbrar, engrandecer, enorgullecer, ensoberbecer, exaltar, excelso, glorificar, levantar, llevar, ofrecer, poderoso, poner, quitar, reservar, tomar. Como vemos, el pecado que no fuera por desconocimiento tenía consecuencias fatales, la muerte. De esto trataré de ampliarlo más en otro comentario. Ahora, conociendo todo esto y buscando la lógica, ¿el sacrificio del Mesías qué tipo de pecado nos libraba? ¿Los intencionales o los no intencionales? Si decimos que todos, entonces nuestra interpretación causaría una seria contradicción con lo que dijo respecto a: no vine a abolir la Torá. Pero si decimos que solo fue por los pecados intencionales, que no tenía remisión por el sacrificio levítico, entonces para nada contradecimos la escritura, sino al contrario, confirmamos su exacta concordancia con los textos de la Torá, y las palabras que nos dejó nuestro justo y santo Masíaj Yeshua. Entonces entendemos el texto que dice, Hechos 13:38, sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de este os es anunciado el perdón de los pecados. De todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. Dicho esto, que era necesario aclarar, vamos al tema con otro enfoque. El sacerdocio de Aarón solo expiaba los pecados no intencionales, por lo tanto estaba excluidos los pecados intencionales. Es por ello que Yeshua, como sumo sacerdote según la orden de Malquisedec, ya que no podía serlo por la orden de Aarón, amerita establecer otras reglas sin eliminar las que ya estaban. ¿Entienden? Trataré de explicarme mejor. ¿Qué pasa con Yeshua? ¿Era de la tribu de Leví? Sé que algunos mantienen su dogma que Yeshua no tuvo un padre biológico, pero los que sabemos que Yeshua, para calificar como el Mesías, debía ser de la tribu de Judá por vía paterna, sabemos que eso es solo una fantasía dogmática. La tribu de Judá, de donde procede el rey David, y por lo consiguiente Yeshua, no tiene parte en el sacerdocio. Entonces, ¿cómo puede ser Yeshua Cohen Agadol, si no es hijo de Aarón? Allí es, amigos, cuando Pablo dice. Hebreos 7:12, pero cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley.
El problema es que la traducción de la palabra en nuestro idioma, ley, es ley, no hay variante, pero en la Torá, esa palabra que muchos traducen como ley, incluyendo las costumbres, o las palabras escuchadas, también lo traducen como ley. Veamos la traducción en griego para que tengan una idea de lo que les digo. Aunque en esta versión en audio, no se puede apreciar los textos griegos, en la versión escrita sí es posible, por lo que solo voy a copiar solo el texto en cuestión. G3551. NGSM, de ley. Allí la palabra clave es G3551. Nomos. G3551, relacionado con memo, dividir, distribuir. Significaba primariamente aquello que es asignado. De ahí, uso, costumbre. Que según el mismo diccionario dice, se tradujo también como. Y luego ley, ley prescrita por costumbre, o por estatuto. El término ethos, costumbre, se retuvo para la ley no escrita. ¿Entienden? Costumbre o relativo a la ley no escrita, no habla de la Torá escrita, habla de las normas no escritas que regulan el sacerdocio, ya que debido a que nuestro Cohen Agadol, el cual no se debe confundir, con el terrenal, de los hijos de Aarón, se debía establecer una norma que rigiera el hecho que nuestro justo Masías, nuestro Cohen Agadol de la tribu de Judá, el cual intercede de la misma manera que hace el Cohen Agadol, hijo de Aarón, directamente con el Padre, pueda ser reconocido como Cohen también, ante los judíos practicantes de Torá, como medio de expiación de los pecados intencionales. En otras palabras, el sacerdocio de Yeshua amerita una norma nueva, una costumbre nueva, que antes no existía, pues su sacrificio no se había efectuado. Pero ahora sí era necesario establecer una norma o una costumbre al respecto. Algo parecido lo vemos en Pesaj, donde incluimos el Masías, según lo que él mismo nos dijo, sobre el partimiento del pan, costumbre que el judaísmo tradicional no incluye pues no cree en Yeshua como Masías. No es un cambio de Torá, ni de las leyes del Eterno que dio en el Sinaí. ¿Entienden? Claro está que el sacerdocio de Yeshua es superior al Cohen descendiente de Aarón, por lo tanto imaginarse que la Torá fue abolida de alguna manera, no califica como enseñanza de Yeshua ya que él mismo dice. Mateo 5, 18 porque de cierto os digo. Hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota, ni un trazo de letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea que mientras existe cielo y tierra existirá la Torá. Eso es irrevocable. Son palabras dichas por Yeshua como representante perfecto de nuestro Elohim. Yeshua jamás contradice la Torá, sino que sus dichos están en plena concordancia con ella, por ejemplo. Vayikra, Levítico 10, 15 con las ofrendas de las grasas que se han de quemar, llevarán la espaldilla que será alzada y el pecho que será mecido como ofrenda mecida en presencia de Hashem. Y será para ti y para tus hijos un estatuto perpetuo, como Hashem lo ha ordenado. ¿Será que algún cristiano, que tiene su dogma que la Torá fue abolida, algunas veces leyó esto? Dice, perpetuo. Busquemos el diccionario. Que es continuo, que no se interrumpe. ¿Es que es tan difícil de entender? ¿Es tan difícil de asimilar? No importa cuántas porciones de los textos usted saque su análisis de que la Torá fue abolida, perpetuo es para siempre, es irrevocable, no puede ser movido, es así de simple. Y si buscamos el significado en hebreo. H 5769. Olam. De H 5956. Prácticamente, eternidad. Adverbio siempre. Antigüedad, antiguo, continuo, eternamente, eternidad, eterno, largo, principio del mundo, pasar, perdurable, permanecer, perpetuamente, perpetuar, perpetuo, perseverar, sempiterno, para siempre. Ahora bien, lo que sí les puedo decir que no será perpetuo, es el dogma cristiano, el invento de la dispensación de la gracia, que dice que la Torá fue abolida. Eso caerá y dejará de ser, a su tiempo. Luego sigo con más versos usados por los cristianos para decir que la Torá fue abolida. Shalom a todos.